Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, que viene a hablar el día de hoy de la miastenia gravis. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nancy. Gracias por la invitación a ti, ¿verdad? A todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en la casa, ¿no? Un placer, como siempre, recibirlo aquí en el estudio, doctor. Y bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué es esta enfermedad miastenia gravis? Sí, platicábamos fuera del aire, ¿no? Ajá. Que la miastenia gravis, afortunadamente, es una enfermedad no tan frecuente, pero que puede afectar por debajo de los 40 años un poquito más a las mujeres y por arriba de los 60 a los varones, que son las edades en que más se encuentra, aunque está descrito que puede presentarse en niños, es muy raro, casi siempre es en adultos. ¿Y en qué consiste? Una debilidad, ¿verdad?, de los músculos voluntarios o que le llamamos estriados, que tienen que ver con algunas funciones, como por ejemplo la vista, o como por ejemplo la deglución, la capacidad de tragar, o por ejemplo la voz. Son pacientes que de manera intermitente, es decir, por momentos presentan esta debilidad y por momentos pues dejan de presentarla, presentan una caída del párpado, se quejan de visión doble, cambia el tono de la voz o tienen problemas para tragar, ¿no? Entonces acuden y no saben qué tienen, y como esto es intermitente, a veces se presenta y con el reposo mejora y a veces no, pues a veces es un poquito difícil de sospechar como médicos y de diagnosticar. Claro. Y es importante detectarla, y aquí nos podemos apoyar pues en los neurólogos precisamente, porque hay muchas enfermedades que se pueden confundir, entre ellas las embolias, ¿verdad? O a veces problemas emocionales, dicen, no, pues a veces a lo mejor es nada más tu estrés, pero no. Por eso es importante revisar bien al paciente. Y básicamente es eso, hay un defecto en la conectividad entre los nervios que controlan este grupo de músculos y los músculos que mueven, pues todos, que tienen todas estas funciones que tienen que ver con la vista, que tienen que ver con el lenguaje, o en los casos muy severos incluso se pueden afectar los brazos o las manos, ¿verdad? El paciente puede quedar totalmente tirado y presentar una crisis miasténica que incluso puede poner en riesgo la vida. Afortunadamente son una minoría de casos en los que se presenta esta crisis miasténica. Lo más común que vemos es esta caída de los párpados de manera intermitente, la visión doble y los cambios en el tono de la voz. Y hay tratamientos. Hay tratamientos que cuando nosotros hacemos el diagnóstico podemos ofrecerle al paciente y pueden mejorar muchísimo, ¿no? ¿Por qué sucede esto, doctor? ¿Es hereditario? Tiene una base inmunológica, se dice que es una enfermedad autoinmune, es decir, hay una serie de anticuerpos que van a dañar la conectividad entre los nervios y los músculos. Hay un área en donde los nervios se conectan a los músculos que se le llama la placa neuromuscular, es algo así como lo que le llamamos el conector o enchufe, ¿no? Sí. Entonces hay un defecto en los receptores, los nervios liberan una serie de sustancias químicas que se unen a los receptores que están en los músculos, y esto es lo que permite que los músculos se activen y se muevan. Bueno, pues estos receptores, debido a la formación de unos anticuerpos, que son unas proteínas que se forman de manera anormal en estos pacientes y que se pueden detectar en la sangre y nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, van a dañar estas terminales de tal manera que esa conectividad se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, y es por eso que hay como estas fallas. Hay estas fallas, y entonces hay esta fatigabilidad, los pacientes se sienten con mucho cansancio, ¿no? Sobre todo conforme pasa el día o después de una actividad pues intensa, que puede ser a lo mejor la práctica del ejercicio, o si tuvieron un día muy estresante o muy atareado, pues suelen manifestarse un poquito más todos estos síntomas, y esto puede confundir, ¿no? Un poquito. Entonces, por eso es importante una buena exploración, un buen interrogatorio para poder hacer el diagnóstico. Y hay pruebas para hacer el diagnóstico, ¿no? Ante la sospecha de esta enfermedad se pueden determinar estos anticuerpos, y hay otro tipo de pruebas que se reservan para algunos casos, no para todos, ¿verdad? Que se llaman la electromiografía. Es un estudio que se hace con aguja a través de los músculos, ¿verdad? Se van estimulando ciertos músculos. ¿Como para ver reacciones? Para ver la respuesta ante la estimulación eléctrica, ¿no? Para ver si no se fatiga el músculo. Esto se reserva para algunos casos, pero bueno, generalmente responden muy bien.
cuando se detectan a tiempo, se hace un buen diagnóstico, los pacientes pueden mejorar muchísimo su calidad de vida y tienen que tener ciertos cuidados, ¿no? No se cura esta enfermedad. No se cura, se controla, se controla de manera adecuada y puede poner en riesgo la vida si no se detecta a tiempo, ¿verdad? Y no se le da el tratamiento. Pues a veces algunas infecciones, ¿no? Como puede ser un cuadro gripal fuerte, ¿verdad? Puede desencadenar una de sus complicaciones, que es la crisis miasténica. ¿Pero es progresiva la enfermedad? Sí, con el tiempo puede avanzar. Si no llevamos un tratamiento oportuno, se pueden acentuar más los síntomas, ¿no? Y no sé, hace 10 años, pues a lo mejor nada más tenía un poquito de visión doble o caída de los párpados, pues después de 10 años, a lo mejor no solamente tengo eso, ¿verdad? Tengo problemas en la voz, debilidad en las manos, en los pies. Por eso es importante, ¿verdad? Detectarlo y identificarlos sobre todo. Sí. Claro. Sí, han habido personajes famosos, ¿no? Que han tenido esta enfermedad. No sé si recuerdas o alguna vez oíste hablar de este señor Aristóteles Onassis. Claro. Sí, que estuvo casado con Jacqueline Kennedy. Sí. Bueno, pues él padecía de esta enfermedad, ¿no? Y así muchos otros, gente famosa, o sea, no distingue géneros, no distingue clases, ¿verdad? Lo importante es un buen diagnóstico, ¿verdad? Y descartar, a veces también se acompaña, como todo proceso inmunológico, ¿verdad? A veces pueden haber otras enfermedades asociadas, en un porcentaje de los casos, pueden haber problemas de tiroides, por ejemplo, ¿no? O problemas de lupus, pero son en una minoría de los casos. Entonces, bueno, pues por eso ante estos síntomas es importante acudir al médico, con un profesional. ¿no? Claro, para una buena exploración. A veces no le damos importancia, ¿no? Y es muy común decir y confundirlo con que es que estás estresado, al rato se te quita, al rato se te pasa y es cuando vienen las complicaciones, ¿no? Y es peligroso. Y es peligroso. ¿Existen algunos factores de riesgo, doctor, que puedan aumentar la posibilidad de padecer esta enfermedad? Sí, uno es la edad y otra es el padecer de alguna enfermedad inmunológica, como estas que te dije, ¿no? Y desde luego el cuadro clínico, ¿no? O sea, tenemos que tener un cuadro sugestivo de esta enfermedad para poderla diagnosticar oportunamente. Pero afortunadamente hay muy buenos tratamientos que mejoran muchísimo la calidad de vida, ¿no? Claro, y como siempre lo decimos, doctor, en todas las enfermedades, el papel que juega la familia, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos es fundamental en este tipo de enfermedades. Es correcto, Nancy. Entonces, bueno, pues el llamado es que ante estos síntomas que acabo de mencionar, pues que se acerquen a su médico, ¿no? O a su médico neurólogo, pues para una exploración adecuada, ¿no? Y descartar otras enfermedades, ¿no? Otro tipo de enfermedades. Que también pueden dar síntomas muy parecidos. Y bueno, sobre todo también podemos buscar en internet, ya hay muchas herramientas que podemos tener para estas enfermedades que a veces no son tan conocidas y que, bueno, al menos yo nunca la había escuchado, se lo comentaba en el corte, que son enfermedades que nunca habíamos escuchado, pero bueno, ya tenemos esta herramienta del internet, pero nunca es igual ir con un profesional a informarnos, porque luego también pasa que lo buscamos en internet y uno se asusta y jura que ya lo tiene porque me dolió la cabeza, entonces era un síntoma, pasa mucho. Entonces siempre es ir con un profesional. Yo siempre he dicho, para bien o para mal, tenemos muchísima información, ¿no? En internet y en las redes, entonces, pero la calidad de la información yo creo que es fundamental, ¿no? Claro, hay que saber usarla. Porque pues también nos podemos confundir. Entonces yo creo que si uno se siente mal hay que ir a consultar, nunca minimizar, y lo vemos todos los días, ¿no? Claro. Casualmente, pues, el otro día veíamos a una paciente, ¿no? Iba al gimnasio y se estaba quejando de dolor de cabeza y me dice, doctor, se me duerme la mitad del cuerpo de manera intermitente, y resulta que tenía una trombosis cerebral, ¿no? Y tenía síntomas mínimos. Pues, si esa paciente no hubiera acudido, pues sigue haciendo ejercicio y todo, hoy en día ya está bajo tratamiento, pero por eso es tan importante no minimizar los síntomas, ¿no? Claro, y tampoco se trata de superalarmarnos, de asustarnos y estresarnos, pero sí acudir con un médico para descartar. Si yo tengo ya síntomas y me está afectando, ¿no? Síntomas que normalmente no tengo, ¿verdad? Y me siento mal, bueno, pues acercarse y evaluarse, ¿no? Es mejor que te digan, oye, pues todo está en regla, ¿verdad? Claro. No hay ningún problema. A luego pagar las consecuencias de la falta de un diagnóstico oportuno. O un susto. Efectivamente. No lo queremos dentro de nuestras vidas. Doctor, le agradecemos como siempre. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Sí, cómo no, estamos ubicados en la Clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, doctor. Es un placer siempre verlo aquí con nosotros y lo esperamos la próxima semana. Gracias, Nancy. Gracias por la invitación y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a usted, doctor. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.